Buenos días a todos. Hoy es viernes 31 de enero de 2025, último día del primer mes del año. Llegamos al episodio número 695 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para hoy hemos traído un capítulo, un episodio muy interesante que fue muy sonado en su momento en el mes de junio de 1967. Se van a completar 60 años ya, en menos de 2 años son 60 de estos sucesos. Y lo lamentable es que los terroristas del ELN siguen en las mismas andanzas y con los mismos métodos sin que haya habido claridad de parte del Estado para combatirlos. Nos referimos a el bochornoso episodio de la visita de un terrorista mexicano de nombre Renato Meléndez, miembro del Partido Comunista Mexicano y mandadero de Fidel Castro, que vino, entre comillas, a hacer una investigación periodística, lo cual no era cierto, comenzando porque este sujeto en su país trabajaba como periodista de algunos asuntos agrícolas y se había enfocado en una industria que tenía mucha fuerza en ese tiempo en México, que era la industria del fique. Y todos sus escritos y sus artículos eran relacionados con la producción de fique en México. De un momento a otro apareció en Guatemala haciéndole una entrevista a los terroristas de la guerrilla guatemalteca. Después pasó por Venezuela haciéndole también un show publicitario al grupo terrorista Bandera Roja, que era de, obviamente, comunistas para la guerrilla venezolana. Pero el caso más sonado de los tres fue el de Colombia, porque estuvo detenido, estuvo implicado en el robo de unos valores, un dinero y unas joyas en el Hotel Tequendama. Luego se asiló en la Embajada de México, estuvo conviviendo con el ELN y el remate de corrida fue un asqueante informe periodístico que publicó en el cual todos los bandidos del ELN eran arcángeles del séptimo cielo. Total de que lo que vamos a ver hoy es bastante interesante. ¿Por qué la importancia de la caricatura satírica publicada el 17 de junio de 1967 en el periódico El Tiempo por el artista Aldor acerca de las actividades del periodista comunista mexicano Méndez durante la estadía en Colombia a comienzos del mismo año? El caricaturista Aldor era uno de los artistas gráficos más conocidos en el país en esa época. E igual que Pepón y que Chapete, cada vez que publicaban un artículo o un documento de humor político, pegaban en la diana o generaban bastante debate, controversia. Entonces, para eso, para ilustrar esta crítica, él eh, tan pronto se conoció en Colombia el contenido del artículo del delincuente mexicano que ha venido aquí a hacer con los cómplices del ELN un acto de propaganda ordenado por la narcodictadura cubana. Este artista publicó esta caricatura. Y es que ese periodista mexicano, ese delincuente mexicano que osaba de ser periodista, había participado con el ELN en la grabación y todos los pormenores de la preparación y la evaluación que hizo el ELN del asalto del tren pagador del Magdalena Medio o del Atlántico, como lo llamaban, cuando los bandidos se subieron en una estación, fueron y asesinaron a 9 personas, se robaron la plata, causaron terror, intimidaron a todo el mundo y luego él salió publicando la hazaña de Fabio Vázquez Castaño como un hecho de algo que era necesarísimo en Colombia para el pueblo. Entonces, como hubo 9 personas asesinadas, Aldor le publicó esa caricatura. Es el vendedor, el voceador de periódico que conocimos todos en nuestra niñez, que era el que pasaba por todas las calles con un cartapacio de periódicos o encima de la cabeza o debajo del brazo gritando
el nombre de los periódicos que llevaba y la gente salía de las casas y le compraba el periódico. Y aquí pinta al boceador resaltando que las víctimas del tren pagador habían sido asesinadas especialmente por el ELN para los amables lectores de sucesos y para todos los que se enterarán y le puso el titular satírico al pasquín que llevaba en la mano sucesos para todos. Fue directo al grano y con eso se resume la mentalidad delincuencial de este sujeto mexicano que vino a promover el terrorismo en Colombia, pero ya sabemos la debilidad de nuestra justicia y de nuestros funcionarios diplomáticos y casi que terminemos arrodillados ante las autoridades mexicanas pidiéndoles perdón por haber detenido a ese delincuente y pronto salió libre después de haber estado metido en toda esa vagabundería. ¿Qué fue lo grotesco y delictivo de las fotografías del ELN publicadas por el periodista mexicano Renato Menéndez de la edición del mes de mayo de 1967 de la revista Sucesos? Pues una de las partes grotesca es que el bandido firmó, el delincuente ese mexicano firmó eh, los eventos y además los publicó en la revista Sucesos con fotos. Y este es el momento el de la izquierda, la foto que vemos a la izquierda, el momento en que Fabio Vázquez Castaño se está burlando del coronel Álvaro Valencia Tobar, que era el comandante de la Quinta Brigada, y del ejército en general, y de los dueños de, o de los empresarios que operaban el ferrocarril y del Estado colombiano. Y le está diciendo algo así como que son una manada de pendejos, que él los está manipulando, y los bandidos toteados de la risa quedaron tanto en la foto como en el video, y así lo publicó en la revista Sucesos. La otra foto que indignó muchísimo es que publica a unos bandidos del ELN formados para recibir instrucción de Fabio Vázquez, y aquí vemos a un terrorista, un niño de 14 años con un fusil más grande que él, que había participado en el asalto y que era uno de los más obsesivos por seguir en la acción armada. Y el otro documento, o la otra foto, el otro video de los tantos que indignaron a la opinión pública nacional e internacional y pusieron obviamente en vilo el- la credibilidad de este delincuente mexicano, es la foto en la que él se abraza feliz con el bandido José Ayala, que fue después inclusive asesinado por Fabio Vázquez, uno de los crímenes más conocidos del ELN. Abrazado el mexicano agradeciéndole porque él era el que lo ha llevado al sitio del ataque terrorista del tren y le ha prestado la seguridad y toteado de la risa burlándose de las autoridades colombianas. Y al lado otro niño, también de 13, 14 años, con un fusil más grande que él, de escolta de ese bandido José Ayala y con el que ha participado en el asalto. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la perversa trama del comunista mexicano Renato Menéndez para justificar ante sus lectores la intención propagandística que le había ordenado la narcodictadura cubana acerca de las cuadrillas del ELN en Colombia? Toda una trama muy montada y tenía el sello característico y distintivo de las acciones que urdía desde La Habana el terrorista Fidel Castro. Resulta que este delincuente llegó a Bogotá, hizo muy visible su llegada para que se fuera formando el hálito de que era una persona muy interesante. Ya se sabía, sobre todo en los medios de comunicación, los periodistas sabían la calidad de bandido que era, pero en general el pueblo colombiano no tenía mayor información de quién era ese sujeto. Él se encargó de generar el ruido, que venía el presidente, el periodista mexicano Renato Menéndez a hacer un trabajo periodístico en Colombia que iba a causar sensación. Entonces llegó al Hotel Tequendama, se alojó y duró 2 días ahí y de pronto fue a la cajilla de seguridad y dejó alguna cosa a guardar y se desapareció.
Nadie volvió a saber. Entonces, inmediatamente la embajada mexicana que hacía parte de la trama puso el grito en el cielo que un ciudadano mexicano estaba desaparecido. Pasaron 2, 3 semanas, era seguido que aparecían en los titulares que lo habían visto. Lo mismo que sucede siempre que se desaparece alguien que tiene alguna connotación, que lo han visto en una estación de buses, que no era, que sí era, que había estado con alguien hablando, que había una recompensa para quien ayudara a localizarlo, etcétera, etcétera. Finalmente, pues apareció después de que llegó del monte, de haberse reunido con Fabio Vázquez Castaño y de haber hecho todo el show, y fue detenido o se asiló en la embajada mexicana, y cuando salió de ahí lo convocó el general el Camacho Leiva, que era el director del DAS, a que diera su versión. Le dictaron una orden de captura por haberse robado unas cosas en el Hotel Tequendama y por haber participado con bandidos. Y es cuando les cuento que comenzó la debilidad de carácter de nuestra justicia, de nuestra diplomacia, y pronto salió con honores hacia México. Cuando publicó el Pasquín ese, 2 o 3 meses después de los hechos, publicó, entonces salió ante los medios de comunicación a armar semejante escándalo, que la verdad era que el gobierno colombiano había ordenado asesinarlo, que por eso se había asilado en la embajada mexicana, porque a él los mismos bandidos del ELN lo habían enterado que un espía que tenían dentro de las estructuras del gobierno les había informado que la orden que había dado el presidente de la República era que lo localizaran y lo mataran y dejaran el cadáver tirado por allá donde él estaba, y luego le echaran la culpa al ELN y apareciera la fuerza militar para decir que lo habían matado los guerrilleros. Desde luego esto era una mentira infame, era un montaje de este delincuente, y a partir de ese cuento entonces ya era una víctima, y ahí sí publicó su pasquín. Y en el pasquín decía que eh, era increíble la perfección milimétrica, mejor dicho, la inteligencia de Israel le ha quedado en pañales, cómo Fabio Vázquez Castaño había planeado el asalto al tren, la precisión milimétrica que había hecho el robo, cómo habían asesinado a las 9 personas que eran enemigos del pueblo todos, y cómo habían llegado al campamento sin que nadie los detectara, lo cual indicaba que el ELN era una fuerza muy poderosa, y que además el trato que ha recibido él dentro de la cuadrilla era excepcional, que le impresionaba la habilidad de los que manejaban los explosivos como expertos, que tenían un hálito de heroísmo increíble en la lucha que hacían por el cambio de gobierno en Colombia, y que él personalmente invitaba a todos los niños de 14 años de la región donde estuviera el ELN que se integraran, porque eso era el ejemplo ante Latinoamérica de cómo la niñez y la juventud podían integrarse a un cambio. Como ustedes ven, esto es demasiado grave. La Cancillería, que ya estaba en manos del ilustrísimo doctor Alfonso López, que había hecho su carrera muy de cerca con el ELN y el Partido Comunista, no dijo absolutamente nada, no hizo nada, y ni siquiera pidió en extradición a este bandido, y ya se convirtió fue en un dimes y diretes. Y finalmente los comunistas, que son mucho más hábiles y más constantes en la propaganda, le vendieron al mundo era que Renato Menéndez era víctima de la persecución del Estado colombiano, y que si venía aquí tocaba prestarle una cantidad de protecciones especiales, más que al mismo Papa que estaba próximo a venir a Colombia. Mi coronel, ¿cómo apareció en Bogotá el perverso periodista mexicano luego de haberse ido voluntariamente con los terroristas del ELN a elaborar un documental propagandístico de estos delincuentes? Pues, mi coronel, ahí vemos la foto del delincuente aquí muy bien vestido en la embajada mexicana, lo cual indica que la embajada está de acuerdo con él, porque él sale del Hotel Tequendama, salió con una sola muda de ropa, según lo que revelaron las personas que laboraban en el hotel, y llevaba una maleta muy pequeña, y el bandido que lo acompañaba, que era un camarógrafo, llevaba nomás su equipo de
de camarografía y no llevaba nada más. Entonces, ¿cómo era posible que el día que apareció en la embajada mexicana tuviera saco con corbata, estuviera muy bien peluqueado, muy bien afeitado, no se le notara nada de que hubiera pasado unos días, 15, 20 días en la selva, que para una persona de la ciudad eso se nota inmediatamente, ¿no? Y ahí sentado, como lo vemos, muy elegante, hablando con los periodistas del tiempo, comenzó a echarles una historia de esas bien mentirosas, pero muy hábil, todo el tiempo demostró la complicidad con el ELN, la complicidad con la narcodictadura cubana y la complicidad con los comunistas. Y por lo que se evidenció ahí, todo era un montaje, todo era un show, porque en el momento en que estaba hablando con los periodistas, el propio embajador de México los metió en el despacho privado y, oh sorpresa, cuando estaba hablando ahí él con el bandido, entró una llamada por teléfono desde Ciudad de México o aparentemente desde Ciudad de México, nadie sabe, porque no se escuchaba quién estaba al otro lado de la línea. Y este bandido le decía que le dijera al papá que todo estaba bien, que la embajada mexicana en Colombia era una maravilla, que lo han salvado de que lo mataran en Colombia los enemigos de la revolución y el cambio. Entonces, pasado ese show, le comenzaron a hacer las preguntas y llegó y dijo que él había estado invitado por unos contactos. Obviamente le preguntaron los periodistas quién eran los contactos. Dijo, no, eso no lo puedo decir, porque yo soy periodista y ustedes saben que los periodistas tenemos que guardar el secreto profesional y no comprometer a nadie. Y que él iba a publicar en un documental completa toda la historia, desde las razones que lo han llevado allá, las dificultades que ha tenido y a contar la realidad de lo que se vivía en Colombia para que el mundo entero supiera la justa lucha que vivía el ELN. Entonces, pues obviamente lo encararon y dijeron, pero ¿cuál justa lucha? Se acaban de asesinar a 9 personas y a cometer todos estos delitos y asaltar el municipio de Vijagual o el corregimiento de Vijagual en Puerto Wilches. Y el bandido salió muy por las ramas y dijo que él había estado presente en esos eventos y que no era como decían, que él tenía que presentar un informe y contar las dificultades que él ha tenido, que a él no tenían por qué detenerlo ni investigarlo porque él estaba cumpliendo con un deber como periodista que era informarle al mundo lo que sucedía. La siguiente pregunta es, bueno, pero si usted es periodista encargado de asuntos agrícolas en su país, especialmente su tema que le gusta tanto, la industria del fique, ¿por qué anda usted en Guatemala, en Colombia y en Venezuela entrevistando bandidos y resaltándolos? Entonces salió por las ramas y dijo, no, es que yo eso lo hago motu propio, me gusta, como cercano que soy a los problemas sociales en mi país, que se conozcan los de toda Latinoamérica, y yo no tengo por qué limitarme y cohibirme, y aquí nadie me puede cohibir porque estamos en países que son teóricamente libres. Yo cuando me alojé en el Hotel Tequendama vine fue a trabajar por la información. No soy comunista, me dicen que soy comunista, yo no lo soy. Yo lo que soy es un periodista y con toda esa cantidad de barbaridades comenzó a montar todo un show que ya con el maridaje de la embajada mexicana salió prácticamente libre. Y si atamos cabos, 7 a 8 años después recordemos que cuando Fabio Vázquez Castaño se ha robado todo el dinero del ELN y lo iban a matar y se salvó volándose, los que tenían el dinero eran un par de delincuentes, una pareja caleña que eran profesionales, aparecieron en la embajada mexicana asilados y también tocó al gobierno colombiano ya de la época, ya del ilustrísimo doctor Alfonso López, porque esto que estamos hablando ocurrió en el gobierno de Lleras Restrepo, ya después en el gobierno de Alfonso López, estos bandidos, los dos terroristas caleños, salieron hacia México con las maletas llenas de plata, de todo el dinero que tenía Fabio Vázquez en Colombia, y los escoltaron hasta el aeropuerto, los subieron a un avión, y cuando llegaron a México estaba un piquete grandísimo de la policía mexicana que pocas veces ha tenido fama de transparente, recibiéndolos y alojándoles, y allá se quedaron. Nos imaginamos que hoy en día son ya septuagenarios de los que le hacen propaganda a Petro en el exterior. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los pormenores de la exitosa operación de la Quinta Brigada contra bandoleros del ELN con base
en las informaciones obtenidas del análisis de los datos publicados por el mexicano Renato Menéndez en la revista Sucesos? Pues mi coronel, como suele suceder y se suele decir que nunca hay un crimen perfecto, nunca. Siempre queda algún hilo que seguir. En medio de tanta barbacha que habló este delincuente y tanta publicidad que se dio tanto en Colombia como en México, la inteligencia militar optó por algo muy valioso, que fue recolectar todos los recortes de prensa, todos los videos, los audios de las entrevistas de este delincuente que se pudieron localizar y resulta que de tanto que habló, que la lengua mata, dio algunas pistas de cómo era que había sido eh, el recorrido que había hecho de ida y regreso. Entonces, el batallón de inteligencia Charly Solano, que estaba ya iniciando y que había cogido ya fama de tener personas muy hábiles, organizó un trabajo de revisión en la región de todos estos datos y rápidamente establecieron los sitios donde probablemente estaban los campamentos y con la descripción que el bandido hacía, hicieron coincidir en el terreno algunos datos y allí llegaron y en un golpe contundente fueron dados de baja 8 bandidos del ELN en entre las veredas Cruz Roja y Aguas Blancas, en el sector de Lopón. Entonces fue un golpe contundente. El general Pinzón Caicedo, que era el comandante del ejército, inmediatamente dijo, sin ningún tapujo ante los medios de comunicación, que ese golpe ha sido gracias a los datos que veladamente había publicado este delincuente en los medios de comunicación mexicanos. Y también que se han encontrado unos documentos muy valiosos en los cuales se establecía la nueva táctica que tenía el ELN de trasladar familias a las regiones y ocuparlas y promover con ellas los éxodos campesinos cada vez que la tropa entrara o arrodillar las tropas y decirles que no llegaran allá a capturar a nadie porque ellos eran humildes campesinos que no tienen nada que ver con la guerrilla. O sea, quedó claro desde ese momento cuál era la estrategia del ELN con el poder popular y la manipulación de la población. Y adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se desarrolló la exitosa operación militar que condujo al contundente golpe a las redes urbanas del ELN en Bucaramanga, Santander, como consecuencia de las declaraciones de su cómplice, el periodista mexicano Renato Menéndez, en la revista Sucesos? Pues, mi coronel, dijéramos que de un acto publicitario que pretendió hacer el ELN, ordenado por la narcodictadura cubana, pasaron a uno de los grandes fracasos que tuvo ese grupo terrorista, porque ya vemos que cayeron 9 bandidos, 8 bandidos en un combate y luego otros 8 en Bucaramanga de mucha importancia. Sucede que para desgracia del ELN y para exitosidad de las autoridades colombianas, el 26 de mayo del 67 se voló del ELN un bandido común y corriente, un raso, y se presentó ante las tropas de la Quinta Brigada y confesó un montón de datos interesantes que fueron cotejados con lo que decía el, este delincuente, el Renato Menéndez en su pasquín. Entonces, además del golpe que se logró en el Opón, en gran parte por lo que se dijo de Renato y lo que contó este bandido, el desertor, que no tenía ningún poder, pero podía guiar hasta cierto punto donde él sabía, se hizo una operación espectacular en Bucaramanga y cayeron todos los integrantes de la red urbana del ELN en esa ciudad. O sea, de un éxito publicitario pasaron a un fracaso táctico resonante. Ahí cayó el tal Claudio León Mantilla, uno de los delincuentes más conocidos del ELN, que tenía formación universitaria, que inclusive después, igual que le pasó a José Ayala, el que se despidió con abrazos y picos del bandido mexicano, también fue llevado por Fabio Vázquez Castaño a un consejo de guerra y quedó, no, en el consejo de guerra no murió, sino que quedó herido
y cuando lo llevaron a una clínica en Bucaramanga, quedó herido en un atentado que le hizo el ELN, para ser más claros. Le hicieron consejo de guerra en ausencia y lo localizaron en Bucaramanga y le hicieron un atentado. Después del atentado lo llevaron a una clínica y ahí llegó un grupo del ELN y lo asesinó en el hospital. Pero antes de que ocurriera todo eso, también fue capturado por el ejército en Bucaramanga y se le destapó todo el prontuario que era impresionante, el prontuario de este criminal. Pero ya todos sabemos lo que pasa con la justicia colombiana, entonces en breve quedó libre. Y cayeron otros 6, 7 que eran la mano derecha de este bandido del tal Claudio León Mantilla en Bucaramanga. Cada uno tenía en su prontuario o en su haber una serie de crímenes, por ejemplo, algo que en este momento se le debería recordar al ELN permanentemente, que fue un atentado con explosivos contra un parque infantil en la ciudad de Bucaramanga en abril de 1966. La disculpa era que por ahí iba a pasar un grupo de tropa de la de la quinta brigada que estaba haciendo un trabajo comunitario, entonces que entre comillas el atentado era para ellos y no para los niños. Entonces imagínense ustedes la calidad de bandidos que han sido el ELN desde su comienzo. Y esto ocurrió hace 60 años y todavía los tenemos ahí causando daños y uno de los que participó en esos actos era el tal Gavino, que hoy en día es ad honorem el jefe del ELN, porque como el cáncer se lo está comiendo, este bandido pasó a vivir cómodamente en una villa con todas las de la ley en Cuba y a dirigir desde allá el grupo terrorista y que lo dirige ahora el tal Pablo García, que se mueve entre Cuba y Venezuela como quien trabaja en Chía y vive en Bogotá. Entonces, después de la captura de estos bandidos, pues naturalmente que el ejército insistió en que todo esto ha sido producto de las estupideces del señor Renato Menéndez. Obviamente eso ya le significaría que los comunistas internacionales entrarían a, como dicen los campesinos, a investigarlo y a buscarle por qué había ocurrido eso. Entonces él se anticipó a los hechos y dijo que era que lo estaban tratando como miembro de la CIA, que él era, y su corazoncito estaba con la izquierda revolucionaria, etcétera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, nos acaba de contar lo que sucedió en Santander, pero por otro lado, ¿qué ocurría con las FARC en el departamento del Metra, el mismo día que sucedió el contundente golpe a las redes urbanas del ELN en Bucaramanga? Operación militar basadas en las informaciones dadas por el periodista mexicano Renato Menéndez, compinche del ELN que publicaba elogios terroristas en la revista Sucesos. Pues mi coronel, ese mismo día, como lo veíamos en el episodio de ayer, en el 694, en una operación brillantísima, la séptima brigada dio de baja en el área rural de San Juan de Arama, Meta, al delincuente Conrado Salazar García, alias Arpazo, cuyo prontuario era tan extenso como el de Tiro Fijo o el del Mono Boboy o el del mismísimo Timochenko, que hoy en día es honorable senador. Tenía una cantidad de masacres a cuestas, secuestros, asesinatos, violaciones de niñas, robos, destrucciones de haciendas, terrorismo urbano, extorsiones, etcétera. Y fue dado de baja por el ejército en el Meta. Entonces, al cotejar una cosa con la otra, nos damos cuenta que desde hace muchos años el Ejército Nacional ha estado al tope, comprometido, tratando de llevarle paz y tranquilidad a Colombia en medio de una clase política corrupta y descompuesta que no permite eso y en medio de una debilidad total de carácter de la justicia y una laxitud impresionante de la Cancillería en torno a lo que es la defensa jurídica y diplomática de Colombia, porque estamos viendo hechos reales, no suposiciones, y con fechas y con fotos y con las eh, impresiones fotostáticas de lo que se publicó en los medios de comunicación en su momento. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la habilidosa respuesta del delincuente mexicano no contada por el padre de Rux cuando la Quinta Brigada publicó la revelación de que las declaraciones suyas habían hecho posible
el contundente golpe a las redes urbanas del ELN en Bucaramanga y en la región de Lopón. Los comunistas, además de bandidos, son muy sagaces. Este delincuente de una vez recurrió a una trama desafiante, pues que nadie le podía creer que fuera tan abusivo y tan audaz. Desde México, donde vivía en la comodidad y protegido por la Policía Nacional Mexicana y la Procuraduría General Mexicana, porque era un personaje de alto perfil que estaba en la mira de la ultraderecha latinoamericana, como llamaban. Este delincuente le publicó en la agencia AP un mensaje al general Pinzón, comandante del ejército colombiano, que si era tan cierto lo que él decía, que publicara los nombres de los bandidos que lo han delatado. Imagínense eso. Imagínense ustedes, como quien dice, díganos a nosotros y al ELN quiénes son los que informaron para que el ELN vaya y los asesine. Pues desde luego que el general Pinzón no le iba a contestar nada a este delincuente. Y luego llegó y dijo que él no había delatado a nadie, que él no era traidor con las ideas de la revolución, o sea que demostraba que era bandido. Y tampoco quiso decir que él estaba haciendo un mandado a la dictadura cubana, que era la que le pagaba por hacer todo ese show. Eh, pero luego, muy hábil, en el mismo Pasquín Sucesos, le metió otra perla para hacerle un favor a Fidel Castro. No es un secreto que desde el principio de la aparición del ELN, que apareció primero que las FARC, eh, el ELN y las FARC han tenido muchas contradicciones, como llaman ellos, muchos choques. Entonces este bandido, para lavarse las manos y para demostrar que él no era comunista, de su punto de vista, dijo o publicó ahí sin ninguna prueba, pero lo publicó, que Fabio Vázquez Castaño le había confesado que él odiaba a muerte a las FARC porque en las FARC eran comunistas y que él no era comunista, que él lo creía un nacionalista. Entonces vemos cómo tergiversan y toda esa eh, parafernalia, todo ese cuento, toda esa historieta, eso era montado por la inteligencia cubana. Este bandido era de la inteligencia cubana y era un mandadero de Fidel Castro. Entonces, con todos esos botes que dio, todo ese enredo que montó, terminó siendo un debate amarillista que le servía muchísimo a la revista para vender y vender, porque en México y en Estados Unidos, donde había mucho mexicano y esa revista era vendida también allá, pues mucha gente quería comprarla y en Latinoamérica también llegaban para los puestos de revistas que había en las calles, revistas del exterior y venían pues una cantidad de números para vender en Colombia o aquí lo reimprimían, por ejemplo, Oveja Negra que tenía su corazoncito bastante negro como el nombre. Entonces se publicó y se hizo muy famosa y la revista ganó mucho dinero por publicidad y por compras gracias a todas estas tramas de este delincuente. Mi coronel, ¿qué acciones tomaba entre tanto la OEA contra la terrorista dictadura cubana por su relación con los grupos del narcoterrorismo comunista en todo el continente? Pues que varios países, no tanto Colombia, porque el señor Alfonso López no estaba muy interesado en hacerle presión a los bandidos de Cuba en la OEA, volvieron a insistir que si 5 o 6 años antes había sido condenada Cuba por apoyar al terrorismo, que no solo se ratificara esa situación, sino que se tomaran nuevas medidas, porque estaba aprobado la presencia de este bandido, el tal Renato, aquí en Colombia, haciéndole un mandado a la narcodictadura cubana, pero que eso no era así, simplemente eso, sino que había muchos más casos en que la dictadura cubana estaba comprometida en en el terrorismo. Y había habido un periodista estadounidense que había viajado por Latinoamérica varias veces y había publicado varios artículos y un libro que se llamó Operación América. Y este señor había destapado país por país toda la relación de la narcodictadura cubana con los grupos terroristas. Infortunadamente, el señor en el último viaje que hizo a Colombia falleció de un infarto aquí en el hotel Bogotá, en el hotel, uno que quedaba ahí cerca, Hotel Granada.
fue famoso en la época del 9 de abril. Quedaba cerca ahí a la Avenida Jiménez con carrera cuarta, la parte baja de la Universidad de los Andes. Ese, ese reclamo que hicieron algunas cancillerías para condenar a Cuba lo basaban pues en la Carta de la OEA y en algunos documentos, especialmente los artículos 39 y 40 de la Carta de la Organización. Y también se destapaba allí, en esa petición de juicio contra la narcodictadura cubana, la ayuda descarada que estaban recibiendo de la Unión Soviética para apoyar los movimientos terroristas en Latinoamérica, y se ponía de ejemplo toda la actitud agresiva y desafiante que tenía el terrorista Fidel Castro cada vez que iba a Estados Unidos, protegido porque podía entrar por las Naciones Unidas a Nueva York, y en ese momento tenía cierta inmunidad, y hacía una serie de ruedas de prensa, y hasta el New York Times caía en la estupidez de publicarle todas las barbaridades que decía. Entonces, Fidel Castro era el superhéroe de Latinoamérica y el enemigo del imperio. Por eso en la OEA se pedía que se investigara, porque por ejemplo en Venezuela habían capturado a dos terroristas cubanos que resultaron ser miembros del ejército cubano, y otro que murió en un combate con la fuerza militar venezolana. Y también porque eh, se probó con documentos y con testimonios que el canciller venezolano Ignacio Iribarren Borges fue secuestrado y asesinado por terroristas venezolanos del movimiento Bandera Roja. Y cuando se destapó todo lo que sucedido, que la inteligencia venezolana lo destapó y capturó a algunos de los responsables, quedó probado que quien había disparado contra él era un oficial en servicio activo de la narcodictadura cubana que estaba asesorando terroristas venezolanos. Entonces, pues se pedía algo fuerte contra Cuba, pero ya ustedes y yo sabemos cómo ha sido la política laxa y siniestra de la OEA y sus comunistas infiltrados contra la narcodictadura cubana. Y hoy el presidente Biden, antes de salir de la presidencia, tuvo el descaro de quitarles el rótulo de terrorista, y 6 días después el señor Trump volvió y se lo colocó. Pero con todos esos crímenes y todas las realidades, ¿cómo se puede sacar a un Estado criminal como es el de Cuba de esas responsabilidades? Adelante, mi coronel. ¿Qué hacía el gobierno de Gerald Restrepo en contra de los colombianos al término del primer año de su cuestionado periodo presidencial? Ayer lo referimos y lo volvemos a reiterar hoy. No hacía nada. El señor Lleras Restrepo estaba empeñado en buscar su reelección, en prolongar el Frente Nacional indefinidamente, y ojalá que él fuera el presidente eterno, porque él tenía mentalidad dictatorial. Era un sujeto igual de agresivo al nieto, a Vargas Lleras, igualitico, es que hasta se parecen físicamente. eh, Cascarrabias, no aceptaba nada y se creía el dueño del país. Entonces él andaba en esas, y toda la rosca politiquera que lo seguía, haciéndole el favor, porque sabían que si estaban al lado de él y se eternizaban en el poder, ellos también se eternizaban en los cargos. Como sabemos, para esa época fue cuando puso a Alfonso López de gobernador del Cesar y luego de canciller, para quitárselo de encima y opacar a un eventual candidato para los años 70 en la reelección. Y desde sus reuniones particulares con los conservadores que se prestaban para toda esa farsa, planeaba ya cómo bloquear en el 70 al general Rojas Pinilla, ya que se ha quitado del camino a López Michelsen poniéndolo de canciller y lo había inhabilitado. Y López Michelsen, que era otro sujeto de la misma laya, sabía que todo eso le servía y que ojalá que se agarraran para él llegar como el nuevo Salvador al estilo Petro. Entonces, en síntesis, el señor Lleras Restrepo no estaba haciendo mayor cosa por la paz del país, sino por sus intereses personales. Coronel, con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista
contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960. Mi coronel, vistas las consideraciones de todos estos programas de la memoria histórica, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en detalle el resonante fracaso de todas las fallidas conversaciones de paz con el ELN, cuyas ideas laxas y débiles de la paz siguen siendo muy parecidas a la del actual gobernante colombiano. Al validar la famosa frase de Mao Zedong, que la guerra es como la política con sangre y la política es como la guerra sin sangre, y deducir e inferir de ella, de esa frase, que todo lo que se haga en política debe tener táctica, estrategia, objetivos, metas, organización y gravitar alrededor de un proyecto siempre todo lo que se haga en política. No puede ser independiente. Es sencillo colegir o deducir que no puede funcionar el tema de la farsa de la paz total de Petro porque carece absolutamente de estrategia en su concepción y frente al adversario. La guerra se gana derrotando la estrategia del adversario, no eliminándolo per se, porque eso siempre traerá que donde muere uno aparece otro. Pero si se le derrota la estrategia, es políticamente que se le somete y mental y psicológicamente se le quita la voluntad de lucha. Entonces, si vemos lo que sucede con el ELN y con las FARC durante el desgobierno Petro y los desgobiernos anteriores que hilan todos estos 60 años que han transcurrido, obviamente es de concluir que no va a salir con nada y menos con lo que acaba de ocurrir en el Catatumbo. Y de remate, como vemos que la narcodictadura cubana era la que en ese tiempo promovía toda esa delincuencia contra Colombia y hoy los mismos que la promovían son disque los mediadores, entregándole el queso al ratón, perdón, el queso al gato para que no se lo come el ratón. Entonces desaparecen ratón y queso como en la fábula de Rafael Pombo. Es imposible que este sujeto, además que él hizo parte de los mismos grupos que tienen la misma ideología, mucho menos posibilidades de que se concrete algo. Adelante, mi coronel, con su comentario para el día de hoy. Sí. Este periodista comunista, Mario Menéndez, entrevista a grupos armados no solo en México, sino en otros países de América. Su enfoque poco ortodoxo, combinado con su habilidad como entrevistador y su contacto directo con la realidad, acomodada con la complicidad comunista, le otorgaba un acceso privilegiado al corazón de la noticia.
Menéndez, que estuvo con el ELN, trabajador de la revista mexicana Sucesos Sensacionales, acompañó varias semanas al ELN Santander, entrevistando a Fabio Vázquez Castaños y demás comandantes, entre ellos José Solano Sepúlveda, el cual el ejército apodó Tirapavas. Dicha revista, en donde se relataba tal suceso, apoyaba profundamente con fotos de Castaño en compañía del periodista, el cual aparecía con indumentaria militar. El mismo, él mismo lo reseñó cuando se presentó en la Embajada de México en Bogotá. Ahí declaró que se había reunido con guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación en algún lugar de los Andes. El periodista entrevistó a Fabio Vázquez, habló con el reportero sobre el Partido Comunista Venezolano, la disciplina de la guerrilla que encabezaba y varios temas más. Sin embargo, una orden que vino del entrevistado al entrevistador, le haría dar cuenta que estaba a punto de atestiguar. Fabio me dijo, no vas a poder grabar ni los días 6, ni 7, ni el 8. Tenemos trabajo, escribió Mario Renato Menéndez, es decir, una operación que iba a tender una emboscada a un convoy militar. Este asalto fue de gran importancia por quedar registrado en video y luego publicado en la revista Sucesos en México. Otra imagen dio cuenta de la oportunidad que le concedieron los armados al dejarle portar la ropa de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote pionero de la teología de la liberación en Colombia, que se unió al ELN y murió por heridas en combate el 15 de febrero de 1966. El, suce- el sujeto se puso la ropa, sin embargo, lo calificó en su texto como un inmerecido honor, dada la relevancia del personaje. A pesar que la ELN tenía un tipo característico de campesinos y militantes por su vinculación, estas características se modificaron y adaptaron a las formas de vinculación debido al crecimiento y la expansión hacia otros territorios sin dejar de mantener el máximo de seguridad y la clandestinidad del grupo. La operación realizada por el ejército se debió al excelente trabajo del batallón Charles Solano que condujo esto en el Opón como en Bucaramanga. El ELN tuvo retrocesos y golpes militares que redujeron su capacidad operativa y su expansión. Lo cierto es que el más golpeado era el campesino que lo apoyaba. El caso de Lopón, de acuerdo a la guerrilla, se generaron fuertes lazos de trabajo con la población, pero esto llevó a grandes errores como a mostrarse públicamente al no combatir al ejército y permanecer fijos en esta zona. Cuando llega la fuerza del Estado al área, la guerrilla abandonaba las zonas de relación campesina, lo que generó pérdidas de apoyo a la insurgencia. Tras el conflicto de corte diplomático en su estadía en Colombia, el- en el que tuvo que intervenir la Cancillería mexicana, el periodista volvió hacia el 12 de mayo de 1967 a México. Muchas gracias. Gracias. Sí, la historia de un terrorista, pero siempre a los medios de comunicación les ha faltado tener más precisión y carácter. Este bandido estaba haciéndole un mandado a la dictadura cubana. Él era espía de la dictadura cubana, era agente del régimen cubano y utilizaba su profesión de periodista como fachada para hacerle difusión propagandística tanto a la dictadura desde Cuba como lo que estaban promoviendo en Latinoamérica, sin atar una cosa con la otra, pero sí resaltando que se luchaba por el cambio en estos grupos criminales que había en el resto del continente. Como hemos visto hoy, un episodio muy interesante, olvidado por la historia, pero lo traemos y lo ponemos aquí a colación para que no se le olvide al mundo ni a los colombianos, y gracias a la magia de Google, que tiene la forma de guardarlo en los archivos, ya es casi imposible que lo borren porque siempre estará a buen recaudo. A todos los invitamos esta noche a un nuevo análisis que tendremos en nuestra actividad de formación de estrategas con visión de estadistas a las 6 de la tarde. Les deseamos un feliz fin de semana y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando en esta y en todas las tareas que emprendamos. Gracias.